Shinji, súbete al robot. Shinji, súbete al robot. Shinji, súbete al robot. ¿Cuántas veces te has repetido esta frase? El primer capítulo de Evangelion está repleto de escenas memorables, no cabe duda, desde el inicio hasta el final, y aunque tal y como la serie, este capítulo ha sido analizado miles de veces, hay algo que tal vez nunca hayamos escuchado o reflexionado. ¿Qué significa realmente subirse al robot? Sé que lo recuerdas. El protagonista cargando un peso mucho mayor al que puede soportar. Un muchacho destrozado al pedirle algo imposible para cualquier ser humano. Sal y destruye a esa cosa que acabará con todos nosotros. Sé que recuerdas esa escena y aunque memorable, trae consigo una crítica muy difícil de realizar. Porque es una crítica a algo que nos han enseñado a idealizar y hasta sacralizar. Una crítica hacia el trabajo. ¿Es manejar el robot un trabajo? Bueno, lo es para Shinji. Un trabajo que él no pidió. Un trabajo con una responsabilidad que supera por mucho a cualquier ser humano. Un trabajo que nunca le preguntaron si quería aceptar. Pero de no hacerlo, terminarían desapareciendo todos. Lo curioso del capítulo es que nunca resuelve si subirse al robot es la decisión correcta o no. Shinji lo hace y sube para pelear. Sin embargo, el capítulo termina ahí, en la aceptación contra toda voluntad del individuo en asumir una posición que todo el mundo le ha dicho que es importante, pero para la que él no ha pedido vivir. Arrastrado a esta por la coerción y el chantaje emocional, el capítulo no resuelve la pregunta al interrogante de si es correcto o no subirse al robot. Lo más importante en este punto es que la serie no llega a responderla hasta posiblemente la última película. Es por eso que quiero hacer esta serie de videos en el que vamos a analizar Evangelion no desde su componente psicológico, no desde el desarrollo de su trama, ni desde el impacto visual o los símbolos grandilocuentes que ya se ha hablado mucho sobre ello, sino que analizaremos Evangelion desde su comparativa con lo banal, desde su coexistencia con el mundo cotidiano, tomándolo como la metáfora que siempre debió haberse visto. ¿Te gustaría alargar tu cita con el capítulo 1? Prometo que será rápido. Puedes ver a Shinji, ¿no es así? Está frente al EVA 01. Aparece Rei Ayanami con el cuerpo destrozado. Y él tiene que ver cómo ésta, sin queja alguna, acepta su destino de pilotar el EVA. Ayanami es aquella persona que se sube al robot sin quejarse. Es su obligación, aunque sabe que eso terminará destruyendo su cuerpo y su vida. Shinji, por otra parte, es aquel que se niega a subirse al robot, pero lo termina haciendo porque hay alguien en un estado vulnerable que depende de que él lo haga. En esta parte podemos pensar en que subirse al robot no solo significa subirse al robot, porque esta no es más que una forma de decir, haz tu trabajo, cumple con aquello que los demás están esperando que tú hagas. Aunque tú no lo hayas pedido, aunque tú no lo hayas querido, aunque no sea algo con lo que te sientas cómodo o capaz de hacer, tus sentimientos no importan. Tus sentimientos no importan para nada. Solo importa que hagas tu trabajo, te subas al robot, te instrumentalices como ser humano, te despojes a ti mismo de ser un individuo pensante y consciente.
que rechaces todo aquello que te hace único y particular y solo tomes de ti aquellas partes que son útiles para una finalidad. Y a esto, lamentablemente, recurrimos a otra pregunta. ¿Es suficiente con que Shinji utilice la herramienta? ¿O es el piloto del EVA el que se convierte en una herramienta? Pensándolo un poco, tal vez sea importante dar un poco de contexto, ¿no es así? ¿A mitad del video? Sí, a mitad del video. La historia de Evangelion va sobre cómo por curiosidad o ambición humana se termina despertando una especie de dios el cual intenta reclamar el planeta como suyo. Sin embargo, los humanos pueden volver a sellarlo y años después de aquel evento que casi destruye al planeta, por cierto, y en el que de hecho murió mucha gente, algo así como todo el hemisferio sur, los sirvientes de ese dios sellado aparecen para poder liberarlo. Y la única alternativa viable para combatirlos es usar unos robots gigantes que solo pueden ser piloteados por pubertos de 14 años. Una vez aclarada esta parte, la cual es la menos importante de Evangelion, podemos continuar. Un detalle importante que traemos desde el capítulo anterior es el cómo cambia la perspectiva de todos para con Shinji, una vez que este decide subirse al robot, porque no es solo que él empiece a utilizar la herramienta, sino que la herramienta es lo que le da validez como ser humano y sobre todo como personaje. Está claro el desprecio de muchos por la actitud llorona de Shinji, y más allá de si tienes razón o no para enojarte con él, me parece que ese es justo el punto central de la obra. Tú quieres ver un personaje principal, y para eso el muchacho de 14 años debe someterse a una pelea a muerte. Él no quiere ser ese personaje principal, pero si no va a arriesgar su vida, este deja de importarle a su padre, a sus nuevos conocidos y sobre todo a ti, el espectador. Es decir, Shinji está totalmente instrumentalizado por el aparato que pilota. A ti no te importa su vida ni sus deseos, solo quieres que se agarre a putazos con el robot por el bien de tu entretenimiento. Shinji no es más un ser humano, es solo una pieza más del robot gigante. Como vamos viendo, todos alrededor de Shinji, incluso los espectadores, instrumentalizan al muchacho para que éste pueda cumplir con sus intereses. Ahora entramos un poco en terreno de spoilers, pero ¿qué más da? Cuando lleguemos a esta parte, más adelante la analizaremos mejor. El EVA 01 es en realidad la madre del protagonista, es decir, el alma de su madre está atrapado en un cuerpo biológico, el cual luego es recubierto por una armadura y hecho pasar el conjunto de este ser por un robot. Desde la misma naturaleza de este evento, podemos ver lo desagradable que resulta la forma en cómo los seres humanos somos solo objetos para cumplir un fin. Estamos hablando de que el alma de una persona existe solo con la finalidad de habitar el cuerpo de un monstruo, y este a su vez es tratado como solo una máquina, portando una armadura que lo hace pasar por una máquina. Y para más Inri, es su propio hijo el que tiene que usar el alma de su madre como una herramienta, y al mismo tiempo es el alma de la madre la que permite que exista el escenario en el que su hijo es despojado de su humanidad. ¿Soy yo o todos nos podemos dar cuenta de lo retorcido que es esto? Una reflexión interesante que obtenemos de aquí es que por más que nos quieran hacer ver que un trabajo es robótico y monótono o mecánico, al estar siendo operado por un ser humano, este afecta a su cuerpo y a su mente. El humano sufre durante la acción del trabajo y aún más durante su inexperiencia o al estar siendo forzado a hacerlo. Y yendo un poco más allá, los objetos que emplea ese ser humano en su trabajo fueron creados por otros humanos que seguramente vivieron bajo su misma condición de ser reducidos a objetos, y cada una de sus herramientas esclavizantes
llevan consigo el alma esclavizada de los trabajadores pasados. Súbete al robot, chambea, o no llegarás a fin de mes. No obtendrás reconocimiento como ser humano, validación humana. Esta es la tan famosa frase del trabajo dignifica al hombre. Otro pequeño spoiler, es totalmente falso. Los seres humanos somos todos dignos sin necesidad de trabajar. El trabajo no es el centro de la vida humana y es incorrecto encerrar cualquier categoría de acción por sustentarse como trabajo. Volviendo a la serie, se supone que el EVA lo debe proteger. El trabajo es el que debe proteger al trabajador, protegerlo de morir de hambre, por ejemplo. Sin embargo, esta batalla, esta chamba, termina lastimándolo, causándole un daño severo, un trauma, un efecto psicológico que muchos deciden ignorar. Por cierto, antes que el bicho de la agorafobia nos infectara a todos en el 2020, siempre se habló de que la gran pandemia de nuestros tiempos es la de la depresión y la ansiedad. ¿No tendrá eso que ver con lo dicho anteriormente? ¿Daños? ¿Traumas? ¿Consecuencias psicológicas a raíz de vernos como herramientas de un trabajo? Tal vez. Poco sabemos sobre el pasado de Shinji, pero al menos podemos inferir que vivía de forma tranquila, sin ser explotado o tratado cual instrumento. Es por eso que la frase "techos desconocidos", dicho por el protagonista y el título del capítulo, nos indica que está en un lugar ajeno a él, donde no hay nada familiar. Él no siente que es correcto como le está tocando vivir ahora, no es parte de lo que le resulta natural. Al exclamarlo él se lamenta de no encontrar algo que lo conecte a esta etapa que le ha tocado vivir. Pero suficiente de nuestro llorón favorito. Esto es algo que puede sonar a locura, pero ¿qué tal si cada personaje dentro de la serie tiene un rol que desarrollar? Su propia metáfora como personaje y su propia relación con el poder y el trabajo. Por ejemplo, tenemos a Gendo, quien también está en una situación similar a Shinji. Él cumple con el trabajo que otros le encargan, es lo que tiene que hacer. Sin embargo, él lo hace porque tiene un interés aparte que quiere lograr. Gendo está adentro del juego del poder, tratando de usar a los demás como herramientas, mientras que él mismo es una para los otros. Gendo no busca validación de los demás en su trabajo, lo que busca es satisfacer su obsesión, y el resto de humanos con los que juega al rico y poderoso caen en el mismo comportamiento. Los que entran en el juego de la instrumentalización por puro egoísmo y ambición, aquellos que son capaces de ver al resto de humanos como hormigas o engranajes en sus planes, son los que logran estar arriba. Los únicos con el privilegio de decidir el destino del mundo son los que logran moverse en las altas esferas de la manipulación y la dominación de otros. Podemos plantearnos si el poder corrompe a uno en el camino a la cima, o si solo alguien que está suficientemente roto como para ver a humanos cual hormigas es el único con capacidad real para ascender. Me parece que la serie apunta más a este último tipo de personas, los jefazos, las cabezas que se mueven entre los números imaginarios de la economía. Son estos monstruos ajenos al dolor del otro, aquellos que no pueden ver en el otro un ser humano, sino un ente inferior. Habíamos mencionado que Shinji, como recibió una enorme carga sobre él, este terminó siendo afectado psicológicamente. Sin embargo, las personas que deberían de cuidar eso, aún siendo conscientes del daño psicológico que ha sufrido, terminan considerando que no es algo tan grave. Tal vez sí sea algo de lo que lamentarse o sentirse mal por el muchacho, pero a fin de cuentas su sistema nervioso sigue operativo, ¿verdad? ¿Por qué habría de importarnos algo más? Aún sabiendo que su corazón está sufriendo. Una vez presentadas la figura paterna Gendo y la figura materna Misato,
se habla sobre la responsabilidad que cae sobre los hombros de Shinji, aquello que une a estos tres individuos, la supervivencia de la humanidad. ¿Acaso no te parece que esto es una hipérbole? La lucha por el destino de la humanidad es solo una forma exagerada de decir, si no trabajas te mueres. Estás obligado a hacer esta serie de tareas o no habrá mundo al cual puedas volver, y es probable que cualquier persona en una situación de estrés en la que tenga que vivir día a día con un salario mínimo, haciendo cuentas por sobrevivir y consiguiendo un poco de felicidad en el camino, se siente de la misma manera. Si no sigues haciendo girar la maquinaria que te permite vivir, todo se acabó. Aunque en el camino lo estés perdiendo de por sí ya todo, incluso a ti mismo. Pero también nos plantea otra pregunta. Aunque la humanidad esté en peligro de extinguirse, ¿vale la pena sacrificar a una persona para poder salvarla? ¿Vale la pena sacrificar a un ser humano inocente para corregir los errores y ambiciones de una humanidad que seguirá cometiéndolas? Porque aún con el sacrificio de Shinji, aquellos que causaron todo seguirán impunes. ¿Por qué un niño de 14 años debería de pagar las consecuencias de años de evolución de nuestra sociedad? Esto da que pensar en el peso del futuro que le ponemos a las siguientes generaciones. Como cada vez más jóvenes hemos tenido que tomar conciencia que nuestro mundo está jodido y que debemos hacer sacrificios para que los dueños de los números imaginarios más hinchados sigan viajando en jets privados. En la búsqueda de un sentido del por qué seguir chambeando, debemos ver a Misato, o mejor dicho, al optimismo vacío de Misato. Un optimismo que ella misma necesita para seguir adelante. Misato representa ese momento en que buscamos excusas para no ver el desastre que está ocurriendo, y solo estamos desesperados por avanzar, creyendo que solo por el hecho de seguir adelante, las cosas van a mejorar. Podemos decir que Misato se mueve en lo que comúnmente se conoce como piloto automático. Lo único que tenemos claro sobre ella en los primeros capítulos es su deseo u obsesión por escalar de rango, lo que le lleva a querer cuidar de Shinji. Es una obsesión orgánica en el lugar en el que está, para el que trabaja. Eso lo tiene diferente a Gendo, pues ella sigue siendo una operaria del sistema. Ella no manipula en las altas esferas, ella no entra en el juego del poder, ella sigue siendo una víctima de la obediencia y el trabajo. Como cereza del pastel, el capítulo 2 nos regala una escena de ascensor en la que se deja en claro que no existe conexión humana entre Shinji y Misato, ni entre Shinji y su padre, dejando en claro, por si a alguno le quedaba alguna duda, que este tipo de relaciones entre seres humanos que se objetivizan entre sí solo termina creando brechas irreparables, al punto que un padre y un hijo son solo un jefe y un empleado. Volviendo con nuestra hermosa Misato, esta le muestra una vista panorámica de la ciudad en un intento de ayudar a Shinji, de salvarlo, de darle una idea de para qué trabaja. De esta forma intenta crearle una motivación o confort para seguir trabajando. Aún así, después de todo eso, él sigue sintiendo que no pertenece a esta ciudad, ni a esta posición a la que ha llegado, por más que en un principio pudo haberse emocionado. Esto no es algo a lo que él pueda llamar hogar, ni familia. El concepto de hacerlo por el bienestar de la humanidad es uno demasiado grande y ajeno como para que uno se sienta satisfecho, como cuando te dicen que debes hacer algo por el bien de la empresa o de tu país. Son conceptos tan amplios y que tan poco tienen que ver contigo y tus seres queridos, que aunque te pueda sorprender en un inicio, no tardarás en olvidarlo y sentir lo realmente vacío que resulta tener aquello como meta. Cuando nos toca ver el departamento de Misato, podemos darnos cuenta justamente de esto. Estamos ante una mujer que no posee interés alguno más allá de su trabajo. No hay hobbies o pasión alguna, además que la de trabajar. Su casa, el lugar en el que se supone que debe estar toda su subjetividad, es un lugar que solo existe para dedicarse al tedio y abandonarse a sí misma hasta que sea el día siguiente en el que volver a trabajar.
El hogar para Misato es un punto en el cual se puede olvidar de ella misma y puede desconectarse de absolutamente todo. Ahora, es momento de volver a nuestro ruido de llaves favorito, es decir, la pelea de máquinas gigantes mientras remodelan la ciudad en el proceso. Nuestro protagonista es incapaz de ganar el combate piloteando el EVA. Su adversario resulta superior por mucho, provocando que el robot pierda un brazo. La cuestión aquí es que el mismo Shinji, al estar conectado con el robot, siente todo el dolor como si hubiera sido su propio brazo el arrancado. La máquina no lo protege, la máquina lo utiliza. Es en todo este derrotismo que se activa el conocido modo Berserk del EVA 01. Una fase en la cual esta entidad actúa por cuenta propia sin necesidad que el piloto le diga qué hacer. Tenemos la herramienta siendo puramente la herramienta, demostrando que la máquina puede desarrollar el trabajo de forma eficiente siempre y cuando no exista intervención humana y el peso psicológico que esta significa. Es decir, se necesita al humano convertido en máquina para que haga un buen trabajo. El modo Berserk representa el momento óptimo en el que el ser humano y la máquina son uno solo, en el que no hay más voluntad que la de cumplir con lo que se debe cumplir. La máquina cumple con su trabajo sin importarle los daños colaterales, solo la eficiencia de sus actos es lo que importa, es el fin justificando los medios. Ese es el pensamiento de la máquina, del humano instrumentalizado, del hombre herramienta, del mecanocentauro. Ante la fase Berserk tenemos la siguiente frase además: el verdadero poder del EVA. ¿No les parece que aquí está muy claro? Este verdadero poder solo se manifiesta cuando la máquina es la que asume el control, o mejor dicho, cuando el humano y la máquina se deshacen de todo lo demás y solo existe su objetivo y hacer todo lo que tenga que hacer para lograr ese objetivo. Ya cerca del final tenemos una escena más que interesante. Shinji se encuentra con el ojo del EVA 01. Shinji se da cuenta que la herramienta no es solo una herramienta, no es una entidad mecánica, sino orgánica. Hay un ser funcionando con la herramienta, un ser que antes que él se ha tenido que convertir en esa herramienta, una entidad viva de la cual todo lo que se espera es que cumpla su objetivo. El momento en que Shinji observa el ojo del EVA es cuando él comprende que es esto mismo lo que se quiere de él. Esto es en lo que quieren que él se convierta. Una criatura capaz de pelear, así pierda la cabeza, con tal de lograr su objetivo. Y bueno, la serie no es nada sutil en eso. El simbolismo de cómo el EVA se le cae una parte de la cabeza está más que claro. Son esos los extremos hasta los que debes llegar. Vivo apenas, pero vivo y capaz de seguir chambeando. En los últimos segundos del episodio 2 tenemos las palabras de aliento que dice Misato, las cuales, aunque parezcan bien intencionadas, son realmente vacías. Pues ella misma hace un momento dijo que no se sentía feliz por derrotar al ángel, no existe una satisfacción real. Las felicitaciones que le da Shinji se los está dando a ella misma también, para tratar de convencerse de que está haciendo algo. Aunque no sabe realmente si es que esto algún día le provocará alguna satisfacción, más que la de seguir con vida, claro. El esfuérzate que le dice al final a Shinji también se lo está diciendo ella misma, y Shinji relaciona ese esfuérzate con esfuérzate en volverte una criatura como la que viste perder la parte superior de su cabeza tras la pelea. Aquella criatura que, aunque era una entidad orgánica, todo el tiempo hemos tratado como si fuera una máquina. A partir de aquí hay que ver y entender a Misato como una mentirosa. Me gusta ver el capítulo 2 no solo como el capítulo en el cual Shinji se vuelve consciente de su papel en la obra, sino como el capítulo de Misato, en el que este personaje es presentado en su totalidad junto con el dilema principal de la obra. Más adelante me imagino que podemos volver a tomar la cuestión Misato, pero por ahora creo que esto es todo.